Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Yo soy Cristino del Castillo y esto es A Quemarropa. Quiero comenzar el programa de hoy comentando con ustedes un artículo que leí el pasado fin de semana y que me hizo reflexionar sobre algunos asuntos que me parecen importantes. Es de la autoría de Guarionex Rosa, analista del Listín Diario, y lleva por título Abinader como Biden deben decidirse por la reelección. Me voy a permitir leer algunos párrafos para comentarlos porque por razones de tiempo no es posible comentarlo in extenso. El artículo, cuyo título lo resume todo, entiendo yo, comienza diciendo lo siguiente. El anuncio que hizo el presidente Joe Biden de que buscará la reelección en las elecciones de los Estados Unidos de 2024 le ofrece un pie de amigo a su colega caribeño, Luis Abinader, para hacer lo propio y procurar 4 años más en los comicios de la misma época. Con respecto a lo que se dice en ese primer párrafo, lo primero que hay que aclarar es que en realidad el presidente Abinader no necesita y no se lo ofrece Biden ningún pie de amigo, porque Abinader no tiene impedimento constitucional para optar por la reelección. Su derecho a optar por reelegirse está fuera de toda discusión. Por tanto, el obstáculo pudiera ser más bien político, si es que hubiera alguno. Las posibilidades de reelección dependerán de cómo la gente valore su gestión al término de su mandato. Es poco probable que un presidente bien valorado por la población encuentre resistencia dentro de su propio partido. La otra pregunta sería, ¿por qué los periodistas cuestionan al presidente estadounidense Joe Biden sobre el tema cuando apenas se inicia su primer mandato? ¿Y por qué el presidente de Estados Unidos se apresura a declarar que sí, que buscará la reelección? En Estados Unidos, confesar que se aspirará a un segundo mandato no es ningún error, ni siquiera es noticia, porque es lo que ha ocurrido siempre y lo que el público da por sentado que ocurrirá. Lo raro sería que ese esfuerzo no se realizara. Y por lo general los presidentes que lo intentan suelen lograrlo. En los últimos 90 años, solo George Bush padre y Donald Trump han fallado en el intento. Si a Biden le hacen la pregunta, es porque hay dudas sobre si llegará al 2024 en capacidad de hacerlo. Y quien se encargó de sembrar dudas sobre la salud física y mental del actual presidente de Estados Unidos fue el señor Donald Trump a lo largo de la campaña electoral. Su reciente caída en las escaleras del avión presidencial alimentó las dudas en ese sentido. Es por eso que durante la campaña fueron notorios los esfuerzos del hoy presidente por mostrar fortaleza física. Pero además está el tema de la vicepresidenta Kamala Harris. La escogencia de Harris como candidata presidencial, además de su excelente hoja de servicio, tuvo que ver con el interés del Partido Demócrata de consolidar su influencia entre la población afroamericana. Pero ocurre que la campaña de Trump, en medio del creciente activismo de los supremacistas blancos, vendió la idea
de que un triunfo de Biden, dada su avanzada edad y alegado deterioro físico, lo que haría sería abrirle las puertas de la Casa Blanca a la afroamericana Harris. Pero volvamos al artículo de Guarionet Rosa, el que sigue diciendo lo siguiente: Abinader fue más prudente que Biden porque ha luchado desde su primer día como presidente en agosto del año pasado con que no hayan ruidos en su régimen, pese a lo que varios funcionarios y funcionarias no han seguido su ejemplo y están en los tribunales. Y más adelante agrega: quizás Abinader ha buscado mantener calmados a sus adversarios principales que quisieran lanzarse como candidatos presidenciales de manera extemporánea, y deseos tienen de sobra. El primer año ha sido demasiado malo y la atención es para la pandemia. Bueno, por lo que ya nosotros dijimos, no se puede decir que Biden haya sido imprudente. Al contrario. Y sobre la actitud del presidente Abinader sobre este asunto, creo que ha sido la correcta, aunque aparezcan quienes desde ya promuevan la reelección o intenten hacerlo, como es el caso de la senadora de Puerto Plata, que en una inauguración el pasado domingo que tuvo lugar en Monte Plata, lo promovió abiertamente. Sería, creo yo, que un error elemental de parte del presidente ponerse a hablar ahora sobre este tema. Lo cuestionaron al respecto hace algún tiempo y supo responder correctamente. ¿Qué ganaría el presidente Abinader anunciando propósitos reeleccionistas en estos momentos? Creo que absolutamente nada. Como no tiene impedimento constitucional, no tiene que preparar el terreno para su modificación. Ponerse a hablar de reelección en medio de una pandemia sería un grave error, porque abriría a destiempo las compuertas del laborantismo político, abriéndose frentes innecesarios. De hecho, por razones obvias, la pandemia ha operado como una especie de barrera para contener el laborantismo político, y lo seguirá siendo durante un buen tiempo, lo cual ofrece al gobierno el ambiente necesario para hacerle frente a un problema que sigue siendo delicado, aunque se quiera proyectar, por razones de optimismo, la idea de que ya casi alcanzamos la normalidad. Sobre la cuestión de la reelección, Balaguer dejó a sus sucesores buenas enseñanzas. Nunca tuvo que reformar la Constitución para reelegirse, y siempre se negó a adelantar sus intenciones reeleccionistas, por más que le preguntaran. Y como en varias ocasiones faltó a su palabra de negar que se reelegiría, pasó a alegar falta de tiempo para reflexionar sobre ese tema, porque según él estaba muy ocupado, siempre estaba muy ocupado atendiendo los problemas del país. Su decisión sobre la cuestión siempre se la reservaba para el último momento, convencido en el fondo de que cuando se está en el poder, la mejor campaña son las buenas acciones de gobierno. Sigue diciendo el autor del comentado artículo: el gobernante dominicano, como tampoco el norteamericano, tienen impedimento. La costumbre constitucional norteamericana es que el presidente puede ser elegido por 4 años y se reelegiría por otros 4 años. La República Dominicana acogió esa costumbre constitucional, y de los 3 presidentes de los últimos periodos, Leonel Fernández se reeligió y lo hizo también Danilo Medina. Hipólito no intentó la reelección
pese a sus deseos por la quiebra de los bancos. Ahora, Fernández y Medina estarían, al parecer, activando sus fuerzas para las elecciones de 2024. El primero con el nuevo partido Fuerza del Pueblo y el segundo con su tradicional Partido de la Liberación Dominicana, PLD, disminuido en las últimas elecciones. Aquí creo yo que hay varias cosas que decir. No creo que en República Dominicana pueda hablarse de la existencia de una tradición en lo que respecta a la posibilidad de renovación del mandato presidencial. Al contrario, la regla ha sido que la posibilidad de la reelección está supeditada a las circunstancias. Durante la mayor parte del tiempo, desde que se fundó la República Dominicana, la Constitución ha permitido la reelección. De Trujillo, ni hablemos. Siempre tuvo despejado el camino para optar por la presidencia, aunque las circunstancias lo llevaron a promover presidentes títeres en un par de ocasiones. Después de la caída de Trujillo, Balaguer gobernó sin impedimento para reelegirse. Sus opositores siempre dijeron que la Constitución de 1966, que dejaba abierta esa posibilidad, era un traje hecho a su medida. Pero la reelección solo se prohibió a raíz de la crisis postelectoral de 1994, cuando Balaguer ya se había reelegido otra vez después de su triunfo en 1986 e intentara un tercer mandato presidencial. Leonel Fernández, quien sucedió a Balaguer en 1996 con el apoyo del que se consideraba el campeón de la reelección, no intentó reformar la Constitución para seguir en el poder. Hacerlo era una posibilidad evidentemente riesgosa, pues estaba aún fresca la reforma constitucional de 6 años antes y la sensación de que la alianza del PLD y el PRCC se concibió para cerrar el paso al PRD, posicionado entonces como partido mayoritario. Hasta ese momento, el único que había optado por la reelección había sido Balaguer, y los reclamos del PRD por esa práctica estaban muy latentes. Sin embargo, fue el propio PRD, con Hipólito Mejía, quien se encargó de modificar la Constitución para reelegirse. Ese paso, una vez más, impidió que cuajara en la sociedad dominicana lo que pudo ser una norma estable sobre la duración del mandato presidencial aceptada por todos los actores políticos. Luego, la fórmula de una reelección y de nunca jamás que Hipólito concibió para convencer a la sociedad dominicana de que no intentaría la reelección de forma indefinida, la modificó un Leonel Fernández que encontró el camino despejado para postularse de nuevo. Aunque no optó por un tercer mandato, promovió antes de salir del poder, con el respaldo del PRD, dirigido entonces por Miguel Vargas, una reforma constitucional, la de 2010, que incluyó la prohibición de la reelección, disposición que reformó Danilo para incluir la fórmula de una reelección y nunca jamás, que luego quiso también reformar. En consecuencia, la regla entre nosotros ha sido que no hay regla definitiva capaz de imponerse a los distintos actores en cualquier circunstancia. En República Dominicana, en los hechos, nadie ha sido coherente con una visión que no haya sido el producto de las circunstancias políticas, salvo Balaguer, que siempre fue reeleccionista. Por tanto, nadie puede descartar futuras discusiones sobre el tema, porque los 3 líderes políticos que han gobernado el país en los últimos años aún permanecen políticamente activos, aunque solo uno tiene
impedimento constitucional. Permítanme hacer una pequeña pausa. Retornamos en breve con este mismo tema.